En el problema 9 nos dan dos subespacios de la misma dimensión en un espacio vectorial euclídeo y nos piden probar que existe una isometría entre V en V que envía U a W. Como ayuda nos dicen que tengamos en cuenta el teorema de Gram-Schmidt y también, en vista de lo que se pide probar, que es la existencia de una isometría que cumple cierta condición, viene bien pensar en qué resultados de teoría nos aseguran algo sobre que una aplicación sea una isometría. Entonces, esto me sugiere pensar en un lema del tema 10, que en el fondo lo probé en un vídeo de un control de los temas 5 al 7, que dice que si f de v1 en v2 con v1 y v2 espacios vectoriales euclídeos envía una base ortonormal si una aplicación de V1 en un V2 lineal y V1, V2 espacios euclídeos envía una base ortonormal de V1 a una base ortonormal de V2, entonces F es una isometría. Vale, entonces, una vez uno piensa en el teorema de Gram-Schmidt que nos dan en la ayuda, y una vez uno piensa en este lema, al final lo que querremos hacer es encontrar una aplicación lineal, y para que envíe U a W, U y W tienen la misma dimensión, pues bueno, parece natural pensar en una aplicación lineal que envía una base de U a una base de W, es decir, esto también nos sugiere pensar en el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales. Vale, y una vez uno ha pensado en que todos esos resultados parecen relevantes de cara a este problema, ya se puede empezar a pensar. Y vamos a empezar entonces a resolver el problema. Bueno, por cierto, si no habéis visto cómo hacer el problema, con lo que he estado comentando podéis parar el vídeo e intentar hacerlo ahora de nuevo. Vale, voy a empezar a hacerlo. Vamos a coger una base de U, sea U1 hasta UM, una base de U. La prolongamos a U1, UM, UM más 1 hasta UN, base de V. Hacemos lo mismo con W. ¿Vale? A esto base de V, vale, la voy a dejar así. O casi. De momento voy a seguir trabajando con esta base. Esto es una base de V, muy bien. Ahora utilizamos el teorema de Gram-Schmidt. Por Gram-Schmidt existe B1 igual a V1, VM, VM más 1 hasta Vn, base ortonormal
de V tal que el subespacio generado por V1 hasta VI es el subespacio generado por U1 hasta UI. Lo que me interesa fijarme simplemente es que el subespacio generado por los M primeros Vs es el subespacio generado por los M primeros Us. Porque el subespacio generado por los M primeros Us es igual a U. Vale. Y ahora repetimos lo mismo con W. Sea W1 hasta Wm una base de W. Razonando análogamente, existe B2 igual a V1' hasta Vm', Vm más 1 hasta Vn, base ortonormal de V, tal que el subespacio generado por los M primeros V' es igual a el subespacio generado por W1 hasta Wm. Y este subespacio es W. Y ahora ya utilizamos el teorema de existencia y unicidad. Sea f de v en v la aplicación lineal, bueno, el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales. Sea f de v en v la aplicación lineal tal que f de vi es vi' para todo i. Esta aplicación envía la base ortonormal B1 a la base ortonormal B2. Por el lema que he empezado enunciando, esta f es una isometría. Solo faltaría por ver que f de u es w. Pero, ¿qué es f de u? F de u es f de el subespacio generado por u1 hasta um. En el primer cuatrimestre teníamos que esto era el subespacio generado por f de u1. Bueno, o casi. Más bien sería más correcto decir, o sería mejor decir que, como ya sabemos, el subespacio generado por los U's es el subespacio generado por, o casi podría haberlo puesto de entrada, ¿vale? Para escribir menos, lo que voy a poner aquí es que U es el subespacio generado por V1 hasta Vm. Y ahora, por un resultado del primer cuatrimestre, esto es el subespacio generado por f de V1 hasta f de Vm. Por la definición de f de vi es vi', o sea que esto es el subespacio generado por V1' hasta Vm'. Y el subespacio generado por V1' hasta Vm' es W. Vale, o sea que esta f que existe por el teorema de existencia y unicidad de aplicaciones lineales envía una base ortonormal a base ortonormal, por tanto es isometría, y envía u a w. Así pues, esta es la aplicación f que nos pedían encontrar en el enunciado.